Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de los oyentes. El tema de esta noche es los dos sirviendo al Señor. Hablemos de un matrimonio que sirvió fervientemente al Señor. De Priscila fue una colaboradora valiosa en la misión de la iglesia y una de las mujeres más prominentes de la iglesia primitiva. Se la menciona en 4 pasajes de las Escrituras, siempre acompañada de su esposo, Aquila. Lucas se refiere a ella como Priscila, mientras que Pablo la llama Prisca. Entonces vemos que cuando Dios llama al ministerio, Él llama tanto al hombre como a la mujer. No llama a una sola persona a la obra. Tanto el hombre como la mujer, Dios los ha llamado a predicar, a enseñar la palabra, la buena nueva de salvación a aquellos que no creen. Es vuestra responsabilidad, tanto del hombre como de la mujer, de predicar y enseñar su palabra. Y cuando esa labor se lleva a cabo en unidad, en coinonía, entre el hombre con la mujer, entre la mujer y el hombre. De esta forma Dios quiere que hoy, los matrimonios de hoy, se conduzcan para llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra que Él nos ha encomendado. Tenemos ese bello ejemplo de Priscila y Aquila, que juntos enseñaban, capacitaban a otros para que pudieran conocer la buena nueva de salvación, para que pudieran conocer el Señor. Hoy Dios quiere matrimonios unidos, fuertes, así como ellos pudieron enseñar a otros, que como pareja podamos también capacitar e instruir a otros. Pero para esto tenemos que prepararnos. Los matrimonios de hoy, Dios ha llamado a prepararse. Mientras más uno se prepara, más Dios usa uno para la honra y gloria de su nombre. Tenemos aquí la referencia. Amén, amén, así es. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así como decía el pastor, la pareja que escogimos para la enseñanza de hoy fue Aquilas, que es el hombre, y Priscila, que es su esposa. O podemos decir viceversa, Aquilas y Priscila. Porque en este caso, en este ejemplo, hermoso ejemplo, como también decía el pastor, 3 veces la nombran a ella de primero y nombran a su esposo 2 veces. Más que eso no es normal, para nada. Más las costumbres de esos tiempos bíblicos, donde siempre el hombre lo colocaban de primero. Entonces no es normal de que pusieran a la mujer, la mencionaran 3 veces de primero. Entonces vemos que ellos fueron una pareja ejemplar que sirvieron al Señor fervientemente. Vamos a hacer aquí unas connotaciones, pero más adelante vamos a ir desarrollándolo con el sustento bíblico. Pero ellos cumplieron porque lo escogimos a ellos como pareja hoy en la enseñanza, sirviendo juntos al Señor. Primero porque son un matrimonio. Y recuerden que hemos enseñado lo que es que Dios nos manda a trabajar en unidad, como complemento
apoyándonos unos a otros. Recuerden que la Biblia dice que nosotras somos la ayuda idónea, pero en el hebreo la ayuda idónea, ¿qué significa? La ayuda idónea es estar al lado de o frente de. O sea, que Dios nos hizo para que estuviéramos al lado de nuestro esposo o frente de nuestro esposo. No es para estar arriba, mandando, o para estar abajo, o para estar abajo de ellos, no. Es para estar al lado, lado a lado, frente a frente. Como un complemento para que trabajáramos en equipo, juntos. Y este caso está alineado a la palabra, Priscila y Aquila. En todas las veces que se le menciona en la Biblia, siempre están juntos, trabajando en la obra, apoyando a Pablo, el apóstol, predicando los dos el evangelio, enseñando. Y un punto muy importante que quiero recalcar, que en esos tiempos bíblicos, recuerden que la mujer no tenía derecho, jamás nunca podía enseñar. ¿Por qué? Porque no se le enseñaba la Torá. Ella solamente aprendía lo esencial para su casa, para la crianza de sus hijos, para saber tratar al esposo, lo básico con respecto a la familia. Pero no podía estudiar la Torá, porque eso era parte de su cultura. Solamente lo estudiaban los hombres hasta cierta edad, que ya alcanzaban una madurez, ellos después enseñaban a otros. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vino nuestro Señor Jesucristo? A reivindicar a la mujer. Porque recuerden que toda esta situación viene desde Génesis. Lo que dice Génesis tiene que confirmar el Nuevo Testamento, y lo que dice el Nuevo Testamento tiene que confirmar el Antiguo. Y recuerden que hay una parte en Génesis donde Dios declara bendición sobre el hombre y la mujer. No es solamente por el hombre, la mujer y el hombre, los dos. La bendición era para los dos. Pero ¿qué sucedió? Esas bendiciones se perdieron por causa del pecado. Pues y todas las cosas cambiaron. Todas las cosas cambiaron por causa del pecado. Cuando vino el Señor Jesucristo, vino a reivindicar a la mujer, a devolverle esa autoridad, a devolverle, como dice la Biblia, que ya el hombre y la mujer son iguales. No estaba como allí en las tradiciones de que el hombre era el que todo, y la mujer no tenía voz ni voto, no. El Señor Jesucristo vino a devolverle lo que había perdido a la mujer. ¿Y cómo, de qué manera vino a devolver? Él comenzó a enseñar a las mujeres. Y allí vemos muchos registros bíblicos. Cuando él estaba y decía allí que estaban las mujeres, los niños, todos. Él enseñaba la palabra también, empezó a enseñar la palabra a las mujeres. Cuando hablaba de Marta y María, cuando estaban en su casa, que le decía, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Estaban allí, la que estaba allí a sus pies, escuchando la palabra del Señor. Entonces él comenzó a preparar, a enseñar, las mujeres empezaron a prepararse, igual que los hombres se preparaban. Entonces, si el hombre se preparaba para después enseñar, ¿qué pasó con las mujeres? Jesucristo comenzó a enseñar a las mujeres. ¿Para qué? Para luego que ellas hicieran lo mismo que el hombre, porque ellos tienen los mismos derechos las mujeres que los hombres. Jesucristo vino a devolverle todo eso, nuestro Señor vino a reivindicarlas. Entonces comenzaron las mujeres a enseñar también a los hombres, y eso lo vemos con este ejemplo, con Priscila y Aquila. Y eso lo vamos a ver a medida que lo vamos a ir explicando a la luz de las palabras. Pero los dos comenzaron a enseñar a otros. Y eso antes no se podía, solamente era el hombre. Entonces todo lo que ellos hicieron, después ahí más adelante vamos a ver cómo ellos, el Señor hasta los levantó y pusieron una iglesia, abrieron una iglesia en su casa. Recuerden que en los tiempos bíblicos estaban las sinagogas, ahí solamente podían allí, los maestros podían enseñar, pero allí no se podía meter una mujer a enseñar, como ya ellos estaban haciendo. Porque en el Evangelio, cuando vino Jesucristo, las mujeres comenzaron a predicar, a hablar del Señor, de todo, que eso antes no podían. O sea, el Señor Jesucristo vino a poner todo en su lugar, todo en su lugar. Entonces comenzaron a abrir las iglesias en su casa. Y ellos, cuando ustedes les dicen que una pareja abrió una iglesia en su casa, o el Señor les levantó para abrir una iglesia en su casa, aunque no diga allí son pastores, automáticamente sabemos que Dios los levantó como pastores. Y ya, bueno, ya eso lo vamos a ir explicando a medida que vamos a la luz de la palabra, explicando todas las cosas. En Hechos 18, el 1 al 4,
nos dice en Corinto, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Priscila y su esposo, ambos judíos, abandonaron Italia. Claudio, el emperador romano, había promulgado un edicto que expulsaba a todos los judíos de Roma. El matrimonio se dedicaba a la fabricación de tiendas de campaña y ejercieron ese oficio en Corinto, Grecia. Pablo también era fabricante de tiendas. Se hospedó con ellos y trabajaron juntos. Mientras que Pablo, además, predicaba en la sinagoga cada sábado. En total, Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y medio. El Señor le había aparecido en una visión diciéndole, tengo mucha gente en esa ciudad. Ahí vemos que tanto Priscila y Aquila tenían como profesión, como oficio, la misma profesión que tenía Pablo, de fabricar tiendas. Aparte de predicar la palabra del Señor, ellos tenían ese oficio en común y lo llevaban a cabo con eficacia. Entonces, por eso Pablo vivió un tiempo con ellos en su casa y pudieron juntos trabajar en el ministerio, fabricando tiendas, sus oficios, y también enseñando la palabra del Señor como pareja. Este es el modelo que usted y yo tenemos de las Sagradas Escrituras, de que las parejas deben trabajar en armonía, juntos, con un mismo propósito, con un mismo sentir, para llevar a cabo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Trabajo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Vemos que no estamos llamados de que a trabajar para vivir solamente. Estamos llamados para predicar el Evangelio, enseñar a eso. Entonces debemos ser sabios en dividir nuestro tiempo, así como Aquila y Priscila pudieron sacar tiempo para Dios, para enseñar a otros. Y como también el apóstol Pablo, a pesar de que ellos tenían su trabajo secular, pero ellos sacaban tiempo para dedicarlo a la obra del Señor y enseñar a otros. Y supongamos también, por ejemplo, el caso de aquí de Priscila y Aquila, ellos tenían llamado allí pastoral porque tenían una iglesia en su casa. Puede ser que tu hermano o hermana no tengas un llamado pastoral, pero ¿a qué nos ha llamado Dios a todos sus hijos y hijas? A predicar el Evangelio. Entonces, si tú tienes un esposo, los dos son cristianos, es bueno que salgan los dos juntos a predicar el Evangelio. No solamente que salga el esposo a predicar y la mujer en la casa haciendo sus oficios. No, debemos aprender a trabajar en equipo, en unidad, y eso es unidad. Tenemos que salir a visitar a algún enfermo, a un hermano que está enfermo, que no vaya el hombre solo o que no vaya la mujer solo, no, voy yo con unas hermanas, o no va el hermano con fulanito.
Tenemos que aprender a trabajar en equipo, en unidad. Mi amor, mira, vamos a visitar a la hermana que está enferma. Vamos los dos como esposos, como parejas. Porque esa unidad que Dios ha puesto en nosotros, así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos pide a nosotros que como pareja, como matrimonio, nosotros seamos uno. Uno con el Espíritu Santo de Dios en medio. Entonces tenemos que aprender a trabajar en unidad. Vamos a visitar a un enfermo, vamos los dos como matrimonio. Vamos a hacer esta diligencia que es del Señor, vamos los dos juntos. No digo que nunca, porque de repente se va a presentar en algún momento que hay que hacer una diligencia que es de las mujeres. Ok, no hay problema. Pero hay cosas que son básicas, que es bueno que el matrimonio lo haga unido juntos. Y ahí de una vez se va manejando lo que es la unidad, el trabajo en equipo. Así es. Hay que trabajar en equipo. Mejor es dos que uno. Por eso Dios ordena siempre a predicar la palabra de dos en dos, lo envió al principio de dos en dos. ¿Por qué? Porque los dos se pueden apoyar mutuamente. Y así es en el matrimonio. La pareja se apoya mutuamente. También vemos otra cita en Hechos 18 al 28. Hay algo que, por ejemplo, hablando de la unidad, también recordemos, ¿verdad? Lo que es Génesis, como dijimos ahorita, que Génesis es el Nuevo Testamento es una confirmación de Génesis. Tiene que haber relación los dos. Y recordemos que en Génesis, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, Dios lo miró, lo observó todo el trabajo. ¿Y qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué decidió hacer? A su esposa. Decidió hacer a su esposa como la ayuda idónea. Dios es Dios, Dios pudo haber hecho otro hombre, dos hombres, para que ayudaran a Adán. No le hizo copastor, no le hizo otro líder, no le hizo otro hermano. No, le hizo fue a su esposa. Esa ayuda idónea, como dijimos ya hace rato, en el hebreo significa estar lado a lado, frente a frente. Esa persona que va a estar allí con Adán, con el hombre, con el esposo, es su esposa. Entonces, cuando hablamos que es su ayuda idónea, es en todas las áreas. Su complemento perfecto. Complemento en todas las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, mi esposo y yo también pastoreamos. Y le podemos decir que con todo lo que hemos vivido, un hombre solo, el pastor solo no puede. Necesita el apoyo de su esposa. Los dos pastoreando. Son muchas cosas que se presentan en una congregación. De repente lo que el pastor no ve, lo ve su esposa. Lo que la esposa no ve, lo ve el pastor. Los dos se apoyan en oración, los dos guerrean, los dos trabajan en unidad. Por eso que Dios mandó de dos en dos. Entonces, cuando vemos aquí el caso de Aquila y Priscila, que cuando los dos cumplen la función de ¿qué? De pastores. Aunque no digan allí, son pastores, están cumpliendo el trabajo pastoral, porque tienen una iglesia en su casa. Y todo el que tenga una iglesia se le llama pastores. Y en todos los versículos que aparecen, Priscila y Aquila siempre están juntos, nunca están separados, nunca. No hay ni un versículo bíblico que diga Aquilas solamente sin la esposa. Siempre los nombran a los dos. Y aquí después más adelante vamos a ver el versículo cuando se le menciona a los dos que tienen una iglesia en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son una pareja pastoral. Y aunque a muchos no les guste, él es el pastor y ella es la pastora, aunque a muchos no les guste. Porque los dos están pastoreando, no pastorea el hombre solo. La mujer también hace mucho trabajo en la iglesia pastoral. Entonces los dos son levantados a pastores. Y hay hasta otra pareja, después más adelante se los voy a mencionar. También hay un registro bíblico allí que dice que tienen una iglesia en su casa. Y son una pareja pastoral también. En Hechos 18 al 28, vemos que hay otra referencia bíblica. Nos dice, más Pablo, habiéndose detenido aún mucho más Muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila.
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a sus discípulos, los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después de esto, Priscila y Aquila partieron de Corinto, acompañando a Pablo. El apóstol lo dejó en Éfeso mientras continuaba su camino para animar a los creyentes en otros lugares. En ese tiempo, Apolos, un judío elocuente y versado en las Escrituras, llegó a Éfeso, enseñó con precisión acerca de Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces procedió a demostrar con valentía que Jesús es el Cristo. Más tarde Pablo regresó a Éfeso y ministró allí durante más de 2 años, mientras Priscila y Aquila tenía una iglesia en su casa. Ahí vemos que Priscila y Aquila fueron un instrumento escogido por Dios para enseñar a otros, para servir de apoyo al apóstol Pablo. Entonces ellos trabajaron con sabiduría. Cuando ellos escucharon a Apolo, un hombre fervoroso que predicaba la palabra del Señor, pero le faltaba más conocimiento acerca de las Escrituras, ¿qué hicieron ellos? Ellos sabiamente, Priscila y Aquila, llamaron aparte y nos instruyeron, le dieron más información con más exactitud acerca de la palabra del Señor, para que él pudiera seguir predicando con valentía la palabra del Señor. Vemos que Dios nos da los conocimientos, es para que podamos poner esos conocimientos
al servicio de otros, es para que podamos servir, instruir, enseñar a otros. Así como Priscila y Aquila enseñaron a Apolos con más exactitud la palabra del Señor. Qué lindo gesto, ejemplo de pareja, de matrimonio. Ambos trabajando juntos, llevando a cabo la obra misionera, la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El mandato de predicar el Evangelio es para hombre y mujer. No es el hombre solo que está llamado a predicar la palabra, es al hombre y a la mujer. Dios ha llamado para que juntos, en armonía, puedan llevar a cabo ese propósito, esa meta, esa encomienda de predicar el Evangelio. Amén, gloria a Dios, así es. Y vemos que Priscila y Aquila no solamente tenían, aunque no lo dice aquí, pero uno ve las características. Ellos no solamente tenían llamado pastoral, aquí vemos que eran maestros de la palabra. Recuerden que el maestro en esos tiempos era solamente en el hombre era el que podía enseñar. Pero Dios, aquí vemos cómo Dios la levantó a ella también como maestra en la palabra. Tenían llamado pastoral, que es un ministerio, pero otro ministerio que aquí se refleja es el ser maestro. ¿Por qué? Porque enseñaron a Apolos. Y aquí dice, aquí Priscila y Aquila. No dice, Aquila enseñó a Apolo, que era el hombre. Dice Priscila, cuando lo vieron, que a él le faltaba ese conocimiento, dice Priscila y Aquila, lo llamaron aparte y le explicaron. O sea, fíjense, los dos eran también maestros de la palabra. Pero aquí no dice, literalmente, eran maestros, no. Pero esto está, como dice, hay un dicho que dice que lo que está a la vista no tiene anteojos, no necesita anteojos. Bueno, aquí no necesitamos anteojos, porque aquí vemos que, fíjense que ¿quién era Apolo? Apolo no era cualquier hombre. Dice aquí en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea, un hombre que conocía la palabra fuertemente, un hombre con base bíblica, o sea, que no era cualquier persona, y la gente lo conocía, un hombre poderoso en palabra, y hablaba con aquella elocuencia la palabra del Señor. Pero como dice aquí, que solamente tenía el conocimiento, solamente hasta el bautismo de Juan, ya de ahí para adelante no. Entonces el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila, que es la mujer, fíjense cómo primero nombran a la esposa, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila es el esposo, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. A un hombre que era poderoso en palabras, a un hombre que conocía la Biblia, mejor dicho, la Torá. Y fíjense cómo ella, siendo mujer, le estaba enseñando a un hombre. Y no a cualquier hombre, era un hombre que prácticamente era maestro, porque él también enseñaba la palabra. Y en esos tiempos bíblicos, cuando un hombre enseña la palabra, así, es maestro. Tiene como la categoría de maestro. Cuando un hombre se paraba en la sinagoga a enseñar, era un maestro, no cualquiera se podía parar allí a enseñar. No cualquiera, tenía que ser maestro de la palabra. Y vemos como Priscila también tiene ese ministerio de maestra de la palabra. Estaba pastoreando junto a su esposo, que era pastora, porque ella también pastoreaba, aunque no diga que es pastora, los dos estaban pastoreando. Entonces vemos que también eran los dos maestros de la palabra. Los dos, porque los dos, aquí lo vemos, que los dos le estaban enseñando a Apolo, le corrigieron y le explicaron mejor la escritura en la parte que a él le faltaba. Amén. Entonces vemos... y la partecita donde dice, después más tarde, cuando el pastor leyó esta, que más tarde Pablo regresó a Éfeso y ministró allí durante más de 2 años, mientras Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Y eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver ya se los voy a buscar, en Hechos. En Hechos. Vamos a ver, aquí la pones. Ok, ya yo en julio habían mandado. Ok, aquí teníamos, ¿ves?
En 1 Corintios 16, versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos que ellos tenían una iglesia, lo dice en 1 Corintios 16, 19. Tenían una iglesia en su casa. Entonces, ¿qué eran? Pastores, los dos. Y vemos a los dos siendo maestros de la palabra. Tenían también ese otro ministerio, enseñaban. Aquí en la Biblia, cuando nosotros indagamos más, vemos que en las cartas, cuando hablan de los ancianos, ¿a quiénes se referían? Cuando se habla a los ancianos en la Biblia son a los pastores. Cuando se le habla también a los líderes en la iglesia son los pastores. Entonces allí en Corinto, ¿quiénes eran los ancianos? Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, como ustedes quieran llamarlo. Ellos eran los ancianos. ¿Por qué? Porque eran los pastores. No solamente pastorea al hombre, pastorea también allí su esposa. Los dos estaban pastoreando. Los dos enseñaban la palabra. Vimos, se la enseñaban a Apolo, o sea que enseñaban también a hombres. Los dos juntos. Eran maestros también. Y así mismo lo enseñaban en la congregación. Los dos pastoreaban. Entonces, cuando vemos que dicen que los ancianos de la iglesia en Corinto eran Aquila y Priscila. Sí, vemos en Romanos 16:3, de vuelta en Roma, Pablo saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo escribió Romanos desde Corinto. El edicto de Claudio ya no estaba vigente, pues el emperador había muerto. Así que Priscila y Aquila ya habían regresado a Roma. Pablo les envía saludos, pues nuevamente celebraron una reunión de la iglesia en su casa. Se refiere a ellos como colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron sus vidas por Pablo. Ella era una colaboradora valiosa en la misión de la iglesia, de hecho. Pablo daba gracias por ello, juntos con todas las iglesias gentiles. Después de esta mención, en Roma hay un periodo en que desconocemos qué hicieron. También podemos ver en 2 Corintios 4:19, la vuelta en Éfeso, saluda el apóstol Pablo a Priscila y Aquila y la casa de Onesíforo. Pablo escribió 2 de Timoteo en la prisión. Desde la prisión. En Roma todavía envía saludos a Priscila y Aquila, quienes aparentemente habían regresado a Éfeso, donde habían organizado una iglesia en su casa y ministrando con Pablo unas décadas atrás. ¿Quién era Priscila y Aquila? Eran unos creyentes devotos, judíos, y valiosos colaboradores en la misión de la iglesia, la cual junto a su esposo pastoreaban. Priscila compartía una profunda fe, un trabajo incansable y un servicio incondicional al Señor con su esposo. Junto a Aquila, sirvió a la comunidad cristiana ofreciendo servicios religiosos en su casa, allá donde se establecían. Trabajó con Aquila en la fabricación de tiendas de campaña y viajó con él extensamente para servir a los creyentes. Incluso regresaron a Éfeso un viaje de 1900 kilómetros presumiblemente para dar seguimiento a los creyentes. El hecho de que Priscila y Aquila volvieran a Éfeso en lugar de quedarse en Roma demuestra su gran compromiso con la causa cristiana. Priscila y Aquila fueron elogiadas y agradecidas por Pablo por su dedicación y arduo trabajo
desconocemos si la pareja tuvo hijos o qué edad tenían cuando conocieron a Pablo. Tampoco sabemos qué hicieron después del martirio de Pablo. ¿Por qué Priscila es mencionada en primer lugar en la mayoría de las referencias del Nuevo Testamento? En la mayoría de las referencias a la pareja, el nombre de Priscila precede al de Aquila. En Hechos 19, 19, en el versículo 26. Y 26, en Romanos 16, 3. Según de Corintios, según de Timoteo 4, 19, aunque el nombre de Aquila aparece primero en dos ocasiones, en Hechos 18, 2 y en 1 Corintios 16, 19. Esto no es necesariamente indica más que su personalidad viva y extrovertida. Y sin embargo, es inusual que se mencione primero a una mujer. Generalmente se menciona primero al hombre, Ananías y Zafira. Por ejemplo, unos versículos, ejemplo bíblico. Tenemos ahí Ananías y Zafira. En Hechos. Lo menciona en Hechos 5.1. Andrónico y Juania. En Romanos 16.7. A Filemón y Apia. En Filemón, que es un solo capítulo que tiene, versículos 1 y 2. Entonces vemos que Priscila tuvo un papel fundamental en el ministerio del Evangelio. Y esto se evidencia claramente en su participación junto a su esposo en la instrucción de Apolos. O sea, como ya mencionamos. O sea, que tenían un trabajo pastoral, tenían una iglesia en su casa, y aparte de eso eran maestros de la palabra, porque los dos, que antes la mujer no podía hacer eso. Pero como el Señor Jesucristo vino a reivindicar a la mujer, fíjense, le vino a dar su lugar. Porque los mismos derechos que tiene el hombre, los tiene la mujer. Los mismos derechos en el púlpito que tiene el hombre para predicar en la iglesia en el púlpito, lo tiene su esposa, cuando también es llamado al pastorado, como pareja. Los dos tienen el derecho de predicar los dos el evangelio allí, en el púlpito, tanto afuera como en la calle, como en la iglesia, porque los dos son llamados al pastorado. Y tenemos también otro ejemplo, que no lo vamos a profundizar, solamente lo voy a mencionar aquí. Tenemos aquí el ejemplo que mencionamos de Filemón y Apia. Filemón solamente tiene un capítulo, y entonces el versículo 1 y 2, y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, le estamos escribiendo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Apia era su esposa. Entonces vemos que aquí hay otra pareja pastoral. Entonces dice: a la amada hermana Apia, y a Quipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos que ellos también tenían en su casa una iglesia, o lo que llamamos hoy una congregación, solo que estaba en su casa, porque así comenzó los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos comenzaron a abrir la iglesia en su casa. Y a la final la iglesia son todos los creyentes reunidos. Entonces vemos que aquí está otra pareja, Filemón y Apia. Y aunque no dicen aquí que son pastores, ya con el hecho de que fueron levantados por el Señor, porque ahí no nadie se levantaba por sí mismo, el Señor los levantaba, eran a pastorear. Entonces, si los levantaban a los dos a pastorear, a la pareja como matrimonio, los dos eran ancianos, los dos eran líderes. Cuando se habla de tal iglesia en tal parte, los ancianos en tal parte, está hablando allí del hombre y la mujer, de la pareja, de los dos que levantaron, que Dios levantó a pastorear a tal iglesia, como Aquilas y Priscila. Los dos fueron levantados como esposos a pastorear. Por lo tanto, los dos son pastores. No es el hombre solamente. Los dos. Los dos. Y vemos, por ejemplo, en Hechos, ¿verdad? Capítulo 11, 29, 30 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando dice que enviándolo a los ancianos,
Ahí en esos tiempos bíblicos, los ancianos también significa los pastores. O cuando habla también de los líderes, se está refiriendo a los pastores de tal iglesia. Aquí era la iglesia de Judea, puede ser a la iglesia de Corinto, puede ser a cualquier iglesia que estaba en cualquier sitio y donde hubiera un matrimonio allí pastoral. Un matrimonio. Entonces, que eso quede claro allí, que, como decía el pastor, que el servicio al pastorado es el matrimonio. El matrimonio. Así como Adán con Eva, Dios le hizo a su esposa ayuda idónea para que trabajaran en unidad, para que trabajaran en equipo. Los dos, no uno solo. No uno solo. Conjunto con el Espíritu Santo en medio. El Espíritu Santo es quien va a guiar, quien va a dirigir, todo, pero todo en unidad y en equipo. Amén. Amén, amén. Vemos que el trabajo en equipo se hace más hermoso. El trabajo en equipo, Dios nos ha mandado a trabajar en equipo. Eso está diseñado por nuestro Creador. Nos envió a predicar de 2 en 2. Eso es estratégico. Se apoyan mutuamente cuando los dos trabajan en equipo. Y parte del rol del matrimonio o de los pastores como pareja es que enseñar, o sea, instruir al pueblo los dos, así como lo hizo Priscila y Aquila, que enseñaron a Apolo. Y a trabajar en equipo. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde la pareja, que Dios nos ayude cada día a llevar a cabo su palabra, donde quiera que estemos. Que Dios bendiga los matrimonios, que levante cada día más matrimonio a trabajar en equipo. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios. Amén y amén.